Arancha, lo primero, darte las gracias por tu tiempo y por estar hoy aquí, que sabemos que tienes una agenda muy apretada. Encantada, Mercedes. Bueno, un placer venir a charlar contigo para este anuario de ASAMAC. Tú presides ANCI, la Asociación Nacional de Constructoras Independientes. Bueno, en la asociación, las mejores constructoras españolas, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que presido la asociación, ¿no? Además es que nosotros siempre estamos con las empresas grandes y las grandes empresas, ¿no? Yo, si quieres, te cuento un poco lo que es ANCI, porque ANCI es una asociación que se creó en el año 1997. El año pasado celebramos el 25 aniversario de la asociación, o sea que ya llevamos un recorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues hubo un momento en el que una serie de empresas constructoras que estaban en otra asociación pues decidieron pues que sus intereses se verían mejor representados si creaban una asociación para ellos, ¿no? A su medida. Y de eso, pues como te digo, hace 25 años. Entonces tenemos en este momento 23 empresas constructoras que contratan pues prácticamente el 20% de toda la obra pública que se hace en este país. Entonces, eso sí que son palabras mayores, ¿eh? Y bueno, pues estas empresas, aprovechando toda la experiencia que cogieron en los años, en las décadas estas de grandes inversiones en España, empezaron a salir también fuera de España y ahora tienen presencia internacional en más de 40 países. Entonces, bueno, pues se dedican a todo lo que tenga que ver con la construcción, con todos los subsectores, obra civil, edificación, hacen concesiones, temas del agua, logística, energía, o sea que están también muy diversificadas, ¿no? Y bueno, pues nacieron con ese espíritu de fomentar la concurrencia, la libre competencia, la transparencia en la contratación pública, y en eso, efectivamente, y en eso seguimos. Entonces sí, son grandes empresas con mucho recorrido, muchas centenarias, y bueno, pues que están trabajando mucho también en temas de innovación, apuestan mucho por la innovación, también para diferenciarse de otros competidores, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una presencia muy importante en el mercado español y fuera, y pues aquí estoy yo presidiendo la asociación desde hace un par de años ya. Creo que ya lo siguiente que te voy a comentar es un poco obligado, porque tú has dicho que ya tenemos mucha presencia internacional. Es verdad que yo creo que las empresas españolas tienen mucha solvencia fuera de España, mucho prestigio fuera de España. O sea, es para contratar obra pública, ya sea en Latinoamérica, África, son empresas que van muy reconocidas ya. Claro, es que como te decía antes, aquí en España tuvimos una década de muchísima inversión, aprovechando todo el tema de los fondos FEDER, y fue cuando se construyeron las grandes infraestructuras que hoy tenemos en España, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia trasladada al mercado internacional te da unas referencias muy importantes, ¿no? Y luego las constructoras españolas siempre han trabajado muy bien. O sea, son empresas que hacen los proyectos muy bien, y además los temas de costes los tienen muy ajustados respecto a otras constructoras internacionales. Y claro, eso es un valor que han podido, o sea, ese buen hacer junto con ese aquilatamiento de costes, pues les ha permitido tener mucha proyección fuera de España, ¿no? Efectivamente, el mercado latinoamericano, además, pues como es un mercado que, digamos, hablan el mismo idioma, ¿no? Pues fue de los primeros a los que las constructoras españolas pues salieron. Luego también el tema de los fondos europeos en los países de Europa del Este, pues también se fueron para Europa del Este, y luego allá aprovechando ese bagaje internacional, pues a mercados que a priori podían resultar más complicados, ¿no? Pues como Estados Unidos, como los países de Oriente Medio, Asia, Australia. Entonces,
África todavía es un poco más complicado el mercado porque está muy ocupado por los chinos, sí, pero sí, también hay presencia en África, efectivamente. Nosotros tenemos ahí una parte ahí africana, Vosotros también, ¿no? Sí, nosotros tenemos una presencia ahí un poco, hemos metido un poco ahí. Sí, no, hay ciertos países que también al calor precisamente de los programas de infraestructuras, bueno, pues están resultando atractivos para las empresas españolas. Entonces, a pesar de que efectivamente la competencia china es importante, bueno, pues se están haciendo también su hueco en el mercado. Por eso es tan importante que siga habiendo inversión también aquí en España, que los temas de clasificación, fíjate, nosotros estamos notando que hace falta que los temas de clasificación, que no sé si vosotros lo sabéis, pero las empresas constructoras para licitar aquí en España y concurrir necesitan una clasificación del contratista, que es, bueno, pues como la etiqueta de qué tipo de proyectos puedan hacer. Y mantener esas clasificaciones en España es muy importante también para seguir manteniendo el liderazgo fuera, ¿no? Y eso le pasa a todas las empresas independientemente del tamaño. Y eso es un trabajo que también estamos haciendo desde la asociación, ¿no? Trabajar en que la clasificación se adapte a la realidad de cómo se contrata en España. Es una labor muy importante. Sí. Ahora mismo tenemos actividad, tenemos muy buen año, sí, creo, 2023. De cartera. Exactamente. De cartera. De cartera en España, sí. efectivamente. ¿Cómo está? Como asociación, ¿qué notáis? ¿Que le falta? ¿Cuál es el problema de las constructoras ahora mismo? ¿La falta de personal, la falta de oficio, digamos, ¿no? Porque yo creo que en este país, ¿sabes?, estamos en una tremenda crisis de talento y sobre todo de oficios, ¿no? De los oficios más tradicionales. Sí, efectivamente. Mira, nosotros notamos en este momento dos problemas. Uno inmediato, que es el tema de que la cartera, que es buena, no se ajusta a los resultados empresariales. Por el tema, ya sabes, de los precios, de los incrementos de precios y de que todavía aquí en España no hemos sido capaces de darle una solución que realmente haga que las empresas no estén soportando unos sobrecostes muy por encima de sus márgenes empresariales, ¿no? Ese es uno. Y luego otro, el que comentabas, ese es estructural, o sea, estamos notando desde hace años la falta de profesionales en las empresas a todos los niveles. Estamos notando falta de profesionales, mano de obra, pero también personal técnico. Sí. Entonces necesitamos hacer algún tipo de, yo diría incluso de revolución ya, ¿no? Porque llevamos ya varios años y no conseguimos, a pesar de las iniciativas que se estaban planteando, conseguir atraer más gente al sector y a los dos niveles, como te decía, tanto para mano de obra, los oficios, como personal técnico, que también estamos notando que nos falta, ¿no? Y hablando de mano de obra, y somos dos mujeres. Tenemos que hablar un poco de mano de obra y la presencia. Ahí hemos llegado, sí. La presencia de la mujer en este mundo que tradicionalmente, yo creo que las dos estamos de acuerdo en que es un mundo muy de hombres, ¿no? Bueno, pues totalmente. Tú y yo lo notamos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, pues mira, efectivamente, como te decía antes, las empresas de ANSI contratan y ejecutan el 20% de toda la obra pública que se hace en España. Te puedes imaginar las necesidades de mano de obra que tienen. Entonces, lo que es una pena es, bueno, pues que si en España somos 47 millones de españoles y la mitad de los afiliados a la Seguridad Social son mujeres, ¿por qué en España solo el 11% de todo el personal afiliado en el sector de la construcción son mujeres? Solo el 11% según los datos de la Fundación Laboral de la Construcción. Y apenas ha subido un par de puntos desde los últimos años. Esto no es significativo. Entonces, las empresas no se pueden permitir que la mitad de la población no venga al sector, no considere el sector de la construcción como un sector donde desarrollar su carrera profesional. Atractivo, digamos. Claro, atractivo, y donde vean que pueden bueno, pues tener un trabajo y tener una continuidad y tener un desarrollo profesional. Claro, el tema de la construcción, sobre todo en tema de mano de obra, lleva muchos años pues con una serie de realidades y de estereotipos. Sí. Sobre todo estereotipos, yo diría. Bueno, es una mezcla, porque claro, hace años la construcción sí que necesitaba, por ejemplo, en temas de mano de obra, esa fuerza física, que, hombre, pues
claro, los hombres es innegable que tienen más esa fuerza física, ¿no? para desarrollar su actividad en la construcción. Claro, nos imaginamos pues levantando cargas, llevando sacos, llevando las carretillas, empujando, cargando ladrillos. Pero claro, eso era, claro, efectivamente, eso es la realidad de antes, que se está quedando ya en el estereotipo, porque realmente con la ayuda vuestra, precisamente con la ayuda vuestra, con la ayuda de la innovación, con la ayuda de todas las nuevas tecnologías que se incorporan a los procesos constructivos, de la industrialización de los procesos constructivos, claro, hay muchas formas de trabajar que ya no exigen esa fuerza, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que ser capaces desde el sector de transmitir cómo se construye ahora. ¿Cómo se construye ahora? ¿Y cuántos oficios no necesitan de, bueno, pues de esa fuerza y que son perfectamente asumibles por una mujer, ¿no? Yo he visto exoesqueletos que cargan. O sea, incluso cuando hay que cargar y no solo es la propia maquinaria, los exoesqueletos que cargan. Es decir, no se hace ninguna fuerza. Y seguro que tú tienes millones de ejemplos de cómo se manejan. ¿Por qué nos faltan gruistas? Pero si manejar una grúa ahora es cuando te montas en una cabina con el aire acondicionado, una serie de botones, no pasas calor, no pasas frío, no te llueve, porque estás metido en una cabina. Cuando no se manejan desde una oficina con un joystick. Las máquinas ahora mismo vienen perfectamente adaptadas para manejar, bueno, perfectamente para cualquier... Claro. Entonces, si somos capaces de conducir, ¿por qué no somos capaces de manejar una grúa? ¿Por qué nos están faltando gruistas? Por eso te decía que quizás es más un poco de estereotipos, porque yo te puedo hablar, en el mundo de la maquinaria, por ejemplo, hay un sector que todavía es muy masculino, que es la parte técnica. Sin embargo, nosotros, en mi empresa, que ya contamos con electromecánicas, que además maravillosos profesionales, y para mí es un orgullo además ir diciéndolo, que todavía asociamos el mundo de la mecánica como el operario ahí con su mono todo lleno de grasa, con las manos llenas de grasa y tal. Bueno, yo ahora estoy en Madrid, me acompaña una electromecánica de nuestro taller que sale a cenar y va mucho más arreglada que yo, perfecta, no le notas, no le ves grasa, claro. Va impecable todo el día por el taller. O sea, es un mundo ya completamente distinto, no tiene nada que ver. Imagino que la construcción sea muy parecido, porque a ver, la formación para todo tipo de maquinaria es tan asumible para hombres como para mujeres. Efectivamente, la formación y luego el desarrollo del trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que decía antes, se necesitaba antes más más fuerza, pero ahora los procesos constructivos han cambiado. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir. Porque yo creo que hay muchas mujeres y muchos hombres que siguen teniendo ese estereotipo que dices tú, pues del mono, del cargar el saco, y eso, de la carretilla, y eso es lo que tenemos, a lo mejor es culpa del sector que no hemos sido capaces de trasladarlo. Luego también hay muchas iniciativas ya, Nosotros en el sector de la construcción tenemos una herramienta muy potente que es la Fundación Laboral de la Construcción. Y la Fundación Laboral de la Construcción también está ayudando con los cursos de formación. Porque otra cosa muy importante también es dignificar el sector. Que el sector no se vea como una cosa que vas a la obra y ya aprendes sobre la marcha. No. Hay una serie de cursos dados por profesionales del sector que te llevan a tener una titulación para tú saber que lo que haces lo estás haciendo con todos los sistemas de seguridad, porque la seguridad también es muy importante en obra y que la gente se sienta segura en la obra. Sobre eso hablamos un rato. Claro, entonces esa formación que te hace estar con seguridad, con las capacidades y que tú tengas un título, eso dignifica mucho el sector. Totalmente. Y eso tenemos también que no solamente hacerlo, sino que comunicarlo. Entonces, que se vea la profesión como una profesión, aparte de que es mucho más tecnológica y está mucho más industrializada de lo que estaba, también que tiene ese grado de tecnificación en cuanto a la formación, de acompañamiento en tu desarrollo profesional con la formación que necesites en cada momento, de cómo te puedes desarrollar y empezar de una cosa e ir avanzando, precisamente acompañado de una formación y de una titulización, que eso también da prestigio pues al desarrollo de tu carrera, ¿no? Tener esa serie que estés acompañado de unos títulos.
Totalmente. Y por eso siempre estamos hablando de oficios realmente, ¿no? Porque realmente son oficios. Claro. No, estamos hablando de seguridad. Y también vamos a hablar un poco de seguridad y de sostenibilidad en el mundo de la construcción. Sí, bueno, porque esa es la palabra sostenibilidad. Si no hablamos de sostenibilidad, es que parece que no hemos hablado. Totalmente, es la palabra de moda, sostenibilidad. Estamos ahí con la huella de carbono, sí. desde los empresas de servicios o que al final pues aportamos estos equipos, esta maquinaria, estos servicios. Cada vez estamos más en la tendencia de electrificar nuestros parques, de eliminar nuestra huella de carbono, de ser sostenibles. Pero esto no está muy bien aceptado todavía, sobre todo en obra pública. Es muy complicado, ¿no? el trabajar con maquinaria eléctrica. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde Asianmark, desde el mundo del alquiler? ¿Cómo podemos ayudar a que esto vaya más? O sea, que cada vez se implante más esta electrificación. ¿Cómo podemos ayudar a que el mundo de construcción de la obra pública sea más seguro? Pues fíjate, yo creo que estos dos temas, tanto la seguridad como la sostenibilidad, nos viene impuesto. O sea, es que ya nos viene impuesto, es que nos viene impuesto. Entonces, las empresas de construcción sí que tienen ya una gran apuesta por estos temas, porque incluso es una diferencia competitiva respecto a otras empresas, ¿no? Entonces, todo el mundo está apostando ya por estos temas de sostenibilidad, economía circular, todo el tema de los residuos. Entonces, fíjate, nosotros habíamos pedido, en el tema este de maquinaria, que parte de los fondos Next Generation se utilizaran para todo el tema de renovación de los parques de maquinaria, ¿sabes? Sí, sí. Claro, estamos trabajando en ello, vamos a ver si lo conseguimos, porque claro, las empresas de construcción están trabajando mucho en su huella de carbono. Dentro de sus programas de responsabilidad, el tema de reducir la huella de carbono en su actividad es fundamental, ¿no? Es fundamental. Entonces, intentar ir hacia los cero emisiones y los cero residuos, pues yo creo que es un compromiso que tienen asumido ya en la mayoría de las empresas. Entonces, precisamente cambiar y renovar todo ese parque de maquinaria que tenemos hacia algo mucho menos contaminante, eléctrico, cuando no de hidrógeno, que no sé si estáis pensando ya en el hidrógeno, que el hidrógeno le queda todavía mucho recorrido, ¿no? Suena fuerte, pero sí. Estamos ahí con la electrificación. Sí, vamos por pasos, ¿verdad? Vamos primero con la electrificación y luego ya nos meteremos en el hidrógeno. Sí. Pero bueno, entonces estamos trabajando en que los fondos Next Generation puedan servir precisamente para toda esa renovación del parque de maquinaria, tendiendo hacia un parque de maquinaria mucho más eléctrico y, por supuesto, claro, menos contaminante. Entonces, bueno, pues nada, echándonos una mano a ver si conseguimos que alguna de las componentes meta esas subvenciones para ese parque de maquinaria, para esa renovación del parque de maquinaria, ¿no? Claro, nosotros también estamos ahí en un proceso es verdad, tendemos a electrificar parques, pero también notamos que, primero, son equipos más caros. Claro. Con precios más caros que no se aceptan, todavía cuesta mucho el aceptarlos, todavía cuesta mucho porque si puedes meter diésel a precio más barato, pues evidentemente los márgenes son para todos. Claro. Tú hablabas de que en construcción, en obra pública, se están perdiendo márgenes. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, es muy complicado trasladar el sobrecoste que hemos tenido durante estos años a márgenes al final. Claro. O sea, sí, no, esto es una cadena que va afectando a todos, efectivamente. Y en esta cadena y en esta crisis que tuvimos el año pasado, ¿no? Bueno, en el 2022, esa crisis de componentes, de roturas de stock, de cadena de suministro, eso también afecta porque hemos visto incrementos en todas las materias primas, cemento, madera, hierro, absolutamente todo. Bueno, tú nos hablabas de esta pérdida de margen, pero no solamente es la pérdida de margen, la subida de costes, sino la falta, la escasez. Sí, la disponibilidad. Exactamente. Sí. Que supongo haber llevado a retrasos en proyectos
grandes proyectos. Bueno, claro, efectivamente, ya no es solamente un tema de precios, sino de falta de disponibilidad. De hecho, bueno, nosotros desde ANCI y también en general desde el sector se hicieron una serie de propuestas para establecer unas medidas coyunturales que pudieran, bueno, pues laminar estos problemas que estábamos viendo con todos los materiales de obra. Y uno precisamente que es el poder, bueno, pues ante la falta de un material, pues poder utilizar otro de características similares y bueno, y que su ejecución, su seguridad y tal fuera similar, es decir, sin pérdida de calidad en la ejecución del proyecto, aunque no fuera el previsto inicialmente en el proyecto, precisamente porque no se tenía esa disponibilidad y para dar esa garantía de continuidad y de viabilidad a las obras que estaban en marcha, ¿no? Eso es una medida que además se ha tomado a nivel autonómico en diversos territorios en España y se ha tomado también fuera de España, precisamente para garantizar esa viabilidad y esa continuidad de las obras, ¿no? Bueno, pues nosotros seguimos notando ahora, ya no es tanto quizá un tema de disponibilidad de materiales como el tema de que no acabamos de ver una estabilización de los precios. Quizás se ha moderado el crecimiento, que no es el mismo, no hay la misma crecimiento esa pendiente que hubo en el primer semestre del 2022, pero tampoco notamos que los precios ni se estabilicen ni bajen. Algún precio puede haber bajado puntualmente, pero mira, nosotros por ejemplo hemos notado que el acero ha subido un 34% del mes anterior a un 34% en un mes, ¿eh? Sí. El acero. Tú imagínate que tu contrato es hacer un puente metálico. Pues claro, el impacto en el proyecto pues es muy importante, ¿no? Es fuerte. Bueno, yo no sé cómo lo ves tú. Parecía que este año iba a ser como el año en que se frenase un poquitín esa subida, incluso hubiese una ligera bajada de precios. De momento no lo estamos viendo. Pues es lo que te comentaba, que nosotros efectivamente no notamos todavía que haya una regularización de los precios y tampoco los analistas, por los estudios de mercado, los estudios que vemos nosotros económicos, ven en un futuro muy próximo esa estabilidad en los precios. Tenemos demasiada volatilidad geopolítica, ¿no? Tenemos la guerra en Ucrania todavía y una dependencia muy importante de materias primas que no producimos en Europa, y la energía impacta en absolutamente todos los materiales. Nosotros, por ejemplo, el árido de machaqueo, por ejemplo, es un material que se utiliza muchísimo en obra. Cualquier carretera, es una parte muy importante de la estructura de costes, es el árido de machaqueo, y eso, pues obviamente tienes que machacar el árido, como su nombre indica. Entonces, eso es pura energía. Pura energía, y una energía con unos precios muy volátiles. Claro, entonces estamos, bueno, ya sabes que teníamos unas medidas coyunturales, que era un Real Decreto Ley con unas medidas excepcionales de revisión de precios, que hemos dejado de tenerlo a principio de mes. Y entonces lo que necesitamos ahora es que tener unas medidas ya con carácter estructural, porque esto, si hubiéramos tenido una revisión de precios como la teníamos antes del cambio que hubo en la Ley de Contratos del Sector Público en el año 2017, que dejó la revisión de precios con carácter residual, pues no hubiéramos necesitado de estas medidas coyunturales y desde luego hubiéramos tenido más facilidad para dar esa continuidad a las obras y evitar obras desiertas. Que, bueno, pues ya lo habrás visto por lo menos en la prensa, ¿no? Bueno, por lo menos en la prensa los que no estáis en el día a día ya lo habréis visto, que está habiendo obras desiertas de importes muy elevados, muy elevados. Estoy hablando de obras de 60, 70 millones de euros, 100 millones de euros. Que un contratista no licite, no concurra a un concurso de esos importes, dice mucho, Dice mucho, porque son obras muy interesantes para numerosas empresas. Entonces, que no vaya ninguna te dice mucho sobre cómo están el nivel de precios en España. Yo, que soy una gran defensora de las asociaciones, porque creo que la fuerza del grupo siempre va a ser mucho más fuerte que las individuales, y ahora que yo estoy representando a SEAMAC,
donde pues, estamos empresas de un sector que además es muy variado, porque englobamos a empresas de muy distinto carácter y de muy distinto tamaño. Desde ANCI, ¿qué valor estás aportando a estas grandes constructoras? Porque realmente vosotros englobáis grandes constructoras. Sí, sí, efectivamente. Que a lo mejor pues, puedes decir, oye, somos suficientemente grandes como para no necesitar que nadie nos represente, ¿no? Bueno, tú ten en cuenta que las empresas constructoras, su principal cliente es la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas cosas que a lo mejor no es bueno decirle a tu cliente tú directamente. Bueno, pues para eso estamos las asociaciones, ¿no? Y luego también hacemos una envolvente de la situación. Es decir, tocamos temas que afectan a todos y que efectivamente con la fuerza del grupo, por ejemplo, todo el tema de los precios, no es lo mismo que vaya una empresa a decir que está teniendo sobrecostes a que vaya todo el sector en conjunto. O sea, la fuerza es que no es la misma. O los temas de clasificación, o los temas de cambios regulatorios que estamos teniendo cada 2 por 3. Entonces, la forma de contratar, todos esos temas de gestiones con un cliente que es el mismo para todas y que hay muchos temas que son muy comunes, eso no lo puede hacer nunca una empresa sola, por muy grande que sea. O sea, una empresa sola... Bueno, pues estamos viendo el caso ahora de una empresa sola que ha hecho un anuncio muy importante y los problemas que está teniendo. Entonces, una empresa sola... Bueno, yo prefiero no hablar de una empresa que no es de nuestra asociación, ¿no? Pero sí quiero ponerla como ejemplo de una iniciativa de una empresa pues que a lo mejor está le está suponiendo problemas a esa empresa. Entonces, en fin, en ese caso es cosa suya, pero hay muchos otros temas que son comunes de las empresas y que yo creo que es mejor que sean las asociaciones con esa fuerza de grupo y con esa voz única, llevando todo el peso de sus empresas detrás y todo el respaldo de sus empresas detrás, que sean las asociaciones las que lo hagan. Y ya no solamente ANCI. ANCI pertenece, por ejemplo, a la CNC, que es la patronal paraguas de todas las empresas y de todas las asociaciones del sector construcción. Entonces, hay cosas que hay que ir escalando y utilizando los diferentes niveles y las distintas asociaciones a las que perteneces para ir, dependiendo del asunto, tratándolas a un nivel o a otro. Lo mismo se puede escalar incluso a COE. Nosotros pertenecemos también a COE a través de la CNC. Entonces, los temas laborales ahora, de los costes, lo que está suponiendo todo el tema de los cambios en las cotizaciones sociales a las empresas constructoras, pues es muy importante en la estructura de costes. Muy importante. Entonces, claro, eso ya incluso supera el nivel de sector construcción. Pues a lo mejor hay que gestionarlo desde COE. Entonces, por eso las asociaciones a distintos niveles, y ya no solamente la asociación ANCI como ANCI, sino la pertenencia a otras asociaciones por encima, bueno, pues es tan importante porque hay muchos problemas que son comunes, o muchos asuntos, algunos son problemas y otros son propuestas que hacer, ¿no? Que son comunes y que hay que ver a qué nivel se desarrollan, ¿no? Y ese es el valor que hay que darle a las asociaciones y a la pertenencia a otras asociaciones y al corporativismo con otras asociaciones como puede ser Asiamac, por ejemplo, ¿no? Porque en muchos puntos pues también los tendremos comunes. Efectivamente, hay muchos puntos que podemos colaborar y engranar. Para mí, vamos, yo soy absolutamente defensora de las asociaciones y de la voz en grupo al final, ¿no? que es importante. No hablamos, y me gustaría tocar un poco el tema de la subida de salarios, ¿no? de este incremento, que realmente sí que lo ha habido porque lo ha habido, pero también un poco, en general, todos nos quejamos de que hemos perdido poder adquisitivo, ¿no? Porque realmente es cierto que a todos nos ha subido la cesta de la compra, ¿no? Claro. El gasto, el combustible para llegar a nuestros centros de trabajo, en general. Entonces, sí que es como algo que está muy en boca de todos, ¿no? De que todos hemos perdido este poder adquisitivo y, sin embargo, para las empresas el coste del personal supone cada vez más
Claro, claro. Bueno, es que este tema ya es muy complejo. Yo creo que este tema ya nos supera, porque esto va con un tema de competitividad de las empresas y de la eficiencia de las empresas, ¿no? Y de la productividad de las empresas. Claro, si tú le subes los costes de producción a una empresa, pero por otro lado no pagas a la empresa lo que realmente vale el servicio que está dando. Claro, en algún momento eso es un sándwich, lo topas por arriba y lo vas subiendo por abajo, eso se convierte en inmanejable. Por eso hay que tener, por eso efectivamente la gente tiene que no perder poder adquisitivo, porque es obvio, pero por otro lado las empresas, hay que dejar que las empresas funcionen de manera que pues, puedan tener sus beneficios, porque es que para eso son las empresas. Las empresas tienen que tener beneficios, si no, ¿para qué vas a montar una empresa? ¿No? Entonces, pues sí, hay que unas ciertas medidas que acompañen a los trabajadores, pero también hay que poner ciertas medidas, temas de fiscalidad, temas de, en fin, que acompañen a que las empresas puedan, bueno, pues ganar un dinero que es legítimo, ¿no? Que ese es el objetivo de las empresas y que ojalá tuviéramos muchísimas empresas que ganaran mucho dinero. Eso sería buenísimo para España, ¿no? Totalmente. Es algo muy difícil de defender, ¿eh? Pero claro, sí, bueno, pero bueno, yo creo que es una obviedad. Pues si un empresario no gana dinero, pues cerrará la empresa, porque ¿para qué va a estar perdiendo dinero, no? Si cierra la empresa, pues esos trabajadores no van a tener dónde trabajar, entonces ya les puedes poner 1 millón de euros al año si quieres de salario mínimo, pero si no hay una empresa que pueda pagar ese salario mínimo, entonces están bien esas medidas, porque efectivamente hay que acompañar a los trabajadores. Incluso, fíjate, en el sector de la construcción, nuestro salario, el salario de convenio está muy por encima del salario mínimo interprofesional. Sí, es un sector que... ¿Sabes? Es un sector que en realidad paga bien. Sí. Pero hay que darle también a las empresas otras medidas que acompañen en su, bueno, pues en su desarrollo, en su competitividad, en su productividad y, bueno, pues también darles esas medidas y facilitarles el camino a las empresas, ¿no? Totalmente. Pero vamos, es que podríamos estar hablando días de estos. Podemos estar hablando mucho tiempo. Sí. Yo creo que, no sé si tú quieres comentar si algún tema que nos haya quedado en el tintero que quieras. Pues la verdad que es que efectivamente hemos tocado muchos temas, estamos aquí sentadas, fíjate, hay un tema que no hemos tocado, que estamos sentadas aquí 2 mujeres hablando del sector construcción. Efectivamente. ¿Tú te has dado cuenta de que estamos aquí 2 mujeres hablando del sector construcción y la falta de mujeres que tenemos en el sector? Oye, pues a ver si con esto animamos un poco a que no es un mundo tan masculino y que totalmente... Porque ambas dos hemos desarrollado nuestra carrera profesional en este mundo. Pues efectivamente. Yo, la verdad, yo soy ingeniero de caminos y yo desde el principio, claro, ya iba enfocada para el sector construcción. No sé si será tu caso, pero claro, yo salí enfocada a un sector efectivamente muy masculinizado y que es una pena que no seamos capaces de atraer esas mujeres al sector. Y también, hemos hablado antes de mano de obra, pero también el tema de las carreras técnicas, de conseguir que vengan más mujeres a las carreras técnicas. Yo cuando entré en la escuela éramos un 10% nada más de mujeres en la escuela de caminos. Y no te creas que hay muchas más ahora. De hecho, las colegiadas, en el colegio nuestro, en el colegio de caminos, el 16% nada más de mujeres colegiadas. Seguimos siendo muy pocas. Y fíjate, yo creo que es que no somos capaces de transmitir lo bonita que es la profesión. Y ahí sí que hay un estereotipo, que las carreras técnicas son carreras de hombres. Sí, y para nada. Entonces, la verdad que nosotros como ANCI sí que estamos metidos en varios programas para atraer talento femenino a las carreras técnicas. Estamos trabajando con la Real Academia de Ingeniería en un programa muy interesante de mentorización de jóvenes que están en los últimos años de las carreras técnicas, precisamente para acompañarlas en el desarrollo profesional, y tenemos muchas empresas que están trabajando como mentores para chicas mentís, bueno, pues que hacen un intercambio de experiencias y les trasladan sus dudas y les apoyan en su... bueno, pues en los últimos años y en ver cómo afrontan su desarrollo y su carrera profesional, ¿no? También estamos con cimientos de igualdad, en fin,
yo que soy mujer y soy ingeniero y veo la necesidad que tienen las empresas también de técnicos, digo, pues ¿por qué estamos perdiendo todo este talento femenino? ¿Por qué las mujeres no quieren venir a las carreras técnicas? Y luego vemos, por ejemplo, cómo las medidas llevan a que los consejos de administración, por ejemplo, los directivos, pues fíjate el anteproyecto este de ley de que el 40% mínimo tenga que ser de un sexo o de otro. Es difícil en las empresas constructoras porque no tenemos masa crítica. Pues te decía antes que solo el 16% de las colegiadas de caminos somos mujeres. Claro, si quieres tener un 40% de directivas mujeres, dices, Dios mío, ¿de dónde las saco, no? Es complicado. Entonces, bueno, pues tendremos que adecuar un poco eso y, bueno, pues por lo menos desde ANCI también es otra iniciativa que a nivel asociación, tirando por supuesto de nuestras empresas, estamos haciendo. Me parece muy interesante esto que me estás contando, y es verdad que seguimos, sí que es verdad que como mujeres peleamos mucho por esta igualdad de género, pero a la vez, no sé, digamos que hay ciertos mundos que no son atractivos para las mujeres y que deberíamos de hacer cada vez más atractivos y atraerlas, ¿eh? Porque a mí me sigue pareciendo... Estoy muy de acuerdo, que tendamos a que el 40% de los comités ejecutivos o de los comités de dirección sean mujeres, pero me parece lamentable que todavía hoy tengamos que llevar esto como si fuese una obligación, ¿no? Cuando debería ser algo muy natural, ¿no? Claro, y que en el resto de Europa Claro, porque además en nuestro sector es más difícil porque no tenemos esa masa crítica de mujeres, ¿no? Pero claro, hay otros sectores que efectivamente sí que hay paridad, ¿no? Mira, por ejemplo, en medicina o en arquitectura. Arquitectura es una carrera técnica que es especial. Fíjate, el 60% de las mujeres que estudian arquitectura, de los estudiantes son mujeres. Es la única, es la única. Las ingenierías no tienen nada que ver. Pero es cierto que luego los directivos, los comités, cualquier tipo de comité, no tienen esa paridad en otros sectores en los que sí hay, sin embargo, esa paridad de mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces sí, bueno, pues es una pena que todavía se siga así, pero bueno, nosotros ciñéndonos a nuestro sector lo que necesitamos es de momento incorporar más mujeres para que luego ya puedan estar en esas posiciones directivas, ¿no? Y atraer más mujeres. Y atraer más mujeres también a la mano de obra. Entonces nos queda un camino importante por delante de comunicación y de apoyo y de dignificación del sector, pero bueno, yo sobre todo de comunicación, ¿eh? Nos queda mucho de comunicación. Y hablando de falta de técnicos y de ingenieros, ¿no? ¿Cómo es la formación profesional? Porque vivimos en un país donde vamos muy encaminados a carreras universitarias, pero donde hay una formación profesional que ha perdido muchísimo peso y que ha perdido muchísimo protagonismo, y que creo que es muy necesario realzarlo y además incluso hacer una formación profesional, y yo no te digo solo formación profesional, sino incluso las carreras como más dinámicas, más integradas con las empresas, o sea, quizás menos aula y más vida real. Más vida real. Más el modelo americano. Exacto. Claro, el modelo americano, ya sabes. Incluso un poco europeo en algunos países. Bueno, pero yo que conozco un poco el sistema americano, está muy orientado a las empresas. De hecho, las empresas tienen muchas cátedras, precisamente para que las líneas de estudio se adapten a la realidad de lo que necesitan las empresas, ¿no? Eso es una demanda que hacemos desde el sector. Eso a nivel de universidad. Pero luego, efectivamente, el tema de la formación profesional, en Alemania es una salida como cualquier otra. De hecho, a los niños se les orienta si van mejor para ir a la universidad o van mejor para la formación profesional. Y eso igual se tiene el mismo concepto de digno, el mismo prestigio, efectivamente, esa es la palabra, el mismo prestigio una cosa que otra. El caso es que hagas bien y estés bien formado para hacer tu trabajo bien, que tengas las competencias necesarias para hacer tu trabajo bien, sea el que sea, y que igual es el uno que el otro, igual no importa si eres profesor de una universidad o estás dando clase a nivel de profesorado también, ¿no? O sea, que está igual de considerado. Entonces, nosotros la formación profesional la tenemos muy abandonada en España. Todo el mundo quiere que sus hijos vayan a la universidad y luego, cuando necesitas que te venga alguien a montar una mampara en casa, le pagas
lo que haga falta, ¿no? Para que te monten la mampara bien en casa, ¿no? Entonces, esos oficios, por eso te hablaba antes del tema de dignificar el sector y que se vea como un sector acompañado con una titulación, que no es me voy a la obra y ala ya lo que me manden. No, no, no. Tú vas formado para hacer tu trabajo y tú tienes tus títulos. Y si quieres hacer otra cosa distinta, vas a tener que formarte tanto en competencia como en seguridad para ejecutar bien tu trabajo, y te van a dar un título, y si no tienes ese título no puedes hacer ese trabajo, y eso sirve para dignificar el sector y para volver a recuperar o darle ese prestigio y que la gente se sienta orgullosa de dónde está trabajando. Es decir, no voy a la obra porque no valgo para otra cosa. No, 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 no. Yo voy a la obra porque quiero ir, porque tengo una carrera, porque voy a poder trabajar además en una serie de campos que no se conocen todavía, pero todos los temas de tecnología, de digitalización, de las energías renovables, todo eso sobra, y sobra, pero muy técnica. Entonces, todo eso hay que ponerlo en un caldero y ser capaces de enseñárselo a los jóvenes para que quieran venir, porque es que es una tristeza que solamente el 9% de todos los afiliados al sector construcción tengan menos de 30 años. Es que no tenemos reemplazo. No hay reemplazo, pero no solamente está pasando en la construcción, lamentablemente está pasando en muchos sectores. Hace poco me comentaba alguien del mundo del encofrado en general, sí. O sea, de andamios y encofrado, que no teníamos, que no había, que había una auténtica crisis de montadores de encofrado, porque se había dejado, o sea, era una profesión con prestigio y ya no se ha considerado como un oficio con prestigio ahora mismo, lo cual es lamentable, porque realmente tenemos creo que una masa crítica ahí de gente buscando su lugar en el mundo. Exacto. Y que no seamos capaces, dices, claro, fíjate esta cantidad de paro juvenil que tenemos, y dices, ¿cómo no somos capaces de traerlo? Sí. ¿Sabes? Que la obra es bonito, o sea, ¿cómo no somos capaces de trasladar ese orgullo de, jolín, yo he hecho esto? Es que esto lo he construido yo. Efectivamente. ¿Sabes? Cuando los niños te construyen un Lego, mira lo que he construido. Bueno, pues esto es un Lego a lo bestia, ¿no? Entonces, un puente, claro, un viaducto. El participar en esto lo he construido yo y pasar por encima de un viaducto y en esto lo hice yo estuve trabajando aquí, hicimos las pilas no sé cómo. Eso es muy bonito y eso da mucho orgullo. Yo recuerdo los primeros años ahora ya, pues porque es más trabajo de despacho, pero los primeros años en los que desarrollas la carrera, que estás en obra, o incluso la gente que esté proyectando, esto lo he hecho yo. De verdad, es muy bonito y ese orgullo tenemos que saber transmitirlo y bueno. Tenemos que transmitirlo y sobre todo que tomen conciencia de ello. Yo creo que ahí la labor de los padres también es importante. También, pero en general, o sea, el ir por los colegios y decirles, mira, abrir el grifo y que salga agua no es una cosa mágica. Hay muchos ingenieros por detrás y muchas obras por detrás. Efectivamente. O la luz, o el que puedas ir por las carreteras al hospital, o todo ese tema de que todo lo que nos rodea tiene una componente muy importante de construcción, lo importante que es y que se valore y que uno se enorgullezca de participar en ese beneficio que le da a la sociedad, porque es que la construcción realmente es un servicio a la sociedad. La construcción lleva aparejado un servicio inmediato y unos beneficios para la sociedad. Y eso, pues no sé cómo lo podemos hacer, pero tenemos que ser capaces de trasladarlo. En lugar de temas como la construcción es contaminante. Entonces, vamos a ver si somos capaces de cambiar ese chip. Desde ambas asociaciones, tanto de ASEAMBA como de ANCI, igual tenemos que intentar ya trabajar con los colegios, ¿no? Con esta gente. Bueno, nosotros lo hacemos, tanto se hace desde como sector, desde la Fundación Laboral, sí, como desde las iniciativas propias que estamos, estas que te digo de ANCI, pues de ir a los colegios, sobre todo es enfocado hacia las niñas, ¿no? Sí. Pero de ir a los colegios a enseñarles un poco qué es la construcción. Pero, por ejemplo, nuestro colegio, el Colegio de Caminos, hace todos los años una semana de la ingeniería, que monta una serie de experiencias, de exposiciones muy inmersivas a las que se llevan colegios.
Y yo he visto cómo se monta por ejemplo, un vagón, un vagón de metro, que salen los niños, yo quiero ser conductor de metro. Porque claro, les llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar pues perseverar, ¿no?, en esas iniciativas y hacerlas a mucha mayor escala, que ahora se hacen muy puntuales, pues porque no llegamos, pero hacerlas a mayor escala para, bueno, pues para atraer a los niños, ¿no? Sí, porque a los niños y a las niñas. Efectivamente, porque todavía estamos en un mundo donde los niños con 6, 7 años, no sé si te pasa a ti con tus hijos, quieren ser policías o bomberos. Policías o bomberos. Bueno, a mí me dio mucho orgullo el otro día que vi a mi hijo de 11 años, que de mayor quiero ser ingeniero. Dije, lo he hecho bien. Está claro que lo he hecho bien. Perfecto. El mío quiere ser youtuber, o sea que... Youtuber, bueno, es que con mal. eso es muy difícil competir. Vamos, es complicado. Pues fíjate, yo creo que necesitamos un youtuber ingeniero, ¿eh? Y que enseñe, a lo mejor es una cosa que deberíamos explorar. No sé si como madre lo estoy haciendo muy bien, la verdad, pero bueno. Seguro que sí, seguro que sí. Pues, Concha, muchísimas gracias por tu tiempo. Solo queda invitarte al foro de ASAMAC. Espero que asistas, que estés presente, porque creo que tenemos mucho en común. Invitación oficial ya. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Encantada de haber participado y por supuesto podéis contar conmigo y con Nancy en el foro y en cualquier otra cosa que organicéis. Y de cualquier manera, pues tenemos muchos temas en común, como decías, así que tenemos que seguir trabajando por el sector de la construcción y por la maquinaria. Y cómo mejorar este sector, cómo hacerlo más sostenible y más seguro. Sí, todo lo que hemos hablado, ponerlo en práctica. Efectivamente. Te voy a hacer entrega de nuestro último anuario 2022 para que lo tengas. Esta charla va a formar parte de nuestro anuario 2023. Repito, un placer que estés, pues nada. Que estés presente. Oye, pues yo encantada en participar en salir en vuestro anuario y, bueno, como decía antes, lo que necesitéis y encantada de haber participado. Muchas gracias. Gracias a ti.